Con el auspicio de Servicio Militar, descubre tu potencial. Te sorprenderás. 10ª versión del Premio al Emprendedor Banco Estado Microempresas. Presentamos Portavoz Noticias. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta conversación como cada día domingo a través de los 22 canales de Arcatel en Portavoz Noticias, conversando de la actualidad, de la contingencia, de lo que les importa a las regiones y precisamente temas ligados con la salud que han estado manejándose en las últimas semanas y que por supuesto también tienen muy atentos a diversas localidades a lo largo del país, y es por eso que estamos conversando hoy, en este domingo, acá en Portavoz Noticias con la ministra Elia Molina, ministra de Salud. Gracias, ministra, por aceptar la invitación de Portavoz Noticias. No, gracias a usted por invitarme, porque me está dando una tremenda oportunidad de poder contactarme, aunque sea a través de una pantalla, con todos los ciudadanos y ciudadanas chilenos que están a lo largo de todo el país, que son usuarios de nuestro sistema público de salud y donde yo puedo también transmitir información y también responder a las inquietudes que normalmente tiene la población con respecto a salud, darles cuenta de algunas cosas nuevas, de buenas nuevas que van hacia las regiones, y contarles también que voy a ir a todas las regiones del país. Ya he ido a varias, y de aquí a fin de año espero haber estado en la mayoría de las partes para poder escuchar a las personas, escuchar a los trabajadores y desde el terreno mismo buscar la solución. Eso le comentábamos con la ministra antes de entrar al aire respecto de las visitas a las regiones. Me imagino que hay muchas necesidades que se van generando en las regiones. ¿Le faltan muchas por interiorizarse en ese sentido, o hay un camino que sea más complejo? Son 15 regiones, yo creo que he ido a algunas, pero aparte es muy precisa. Creo que hay que tener tiempo para recorrer un poco más y ir a aquellos espacios que a veces están más alejados, que a veces son los que tienen mayores problemas de transporte o que tienen menor resolutividad. Estamos ahora con un tremendo programa durante el gobierno de la presidenta Bachelet en estos 4 años, un tremendo programa no solamente de inversiones, de hospitales, centros de salud, SAPUS de alta resolución, centros comunitarios, sino también un tremendo plan para darle a la atención primaria un impulso, recursos y resolutividad, de modo que la gente de verdad sienta en su día a día, en su vida diaria, en su cotidianidad, que está mejorando, que su salud está siendo más cercana y más acogedora y más rápida. Vamos a ir de a poco puntualizando algunos detalles de situaciones que se generan en las distintas regiones, pero en lo general usted recientemente ha dicho que le gustaría aspirar a un sistema de salud más solidario. ¿Qué significa eso en concreto, con miras a los próximos 3 años y tanto de gobierno ya que restan, en términos específicos? ¿Qué es lo que significa? Solidario significa que hay momentos en la vida, de la biografía del ser humano, en que uno pasa largos periodos sin enfermarse, cuando es joven, adolescente, adulto joven, a pesar que ya está incubando enfermedades, pero no se nota. Hay periodos en la vida donde uno tiene grandes necesidades, y lo que se da justamente es que cuando uno tiene grandes necesidades, que sobre todo en la edad reproductiva, la mujer y todos los ciudadanos en la edad del adulto mayor, en la edad del envejecimiento, cuando se empieza a gastar mucho dinero, ahí el sistema, ya sea en el ámbito privado, por ejemplo, los planes se encarecen, los planes se dificultan y las personas que han estado toda su vida en un sistema previsional se tienen que ir a FONASA. Por otro lado, dentro del FONASA, que es donde tenemos que trabajar el sector público de salud, con el 7% de los que menos ganan, ¿no es cierto? Pero entonces tenemos que, y después acoger a todos aquellos que no son ya conveniente para la ISAPRE, y nos tenemos que hacer cargo entonces de la población que más gasta. Entonces, uno tiene que pensar que solidario es un sistema donde uno pone toda la vida, pero que toda la vida va a estar cubierto, que toda la vida va a tener uno acceso a las cosas que necesita, que no se le van a poner la pista más difícil, la pendiente más empinada, porque justo cuando uno más necesita. Entonces, un sistema solidario es aquel donde cuando uno es joven y no gasta, la plata que uno pone se puede ocupar en otros que sí la necesitan, ¿me entiende? Y cuando yo la necesite, otros van a estar de alguna manera siendo activos y poniendo recursos para que a mí me vaya bien. Claro. No importa en este concepto de solidaridad, no importa siquiera dónde esté la cotización, sino que cuál es la respuesta que el sector le da a todas las personas en forma equitativa. Entonces, eso requiere solidaridad.
porque el tema del 1 a 1, yo pongo esto y me toca esto, yo programo esto, yo tengo este ingreso, tengo derecho a estas cosas, nada más. Claro, ahora en ese concepto... Y yo me la arreglo, la platita es mía, lo que yo junto es mío, y lo que le pase al resto me da lo mismo. Bueno, eso es lo que lleva a que los países pierdan su paz social, pierdan su calidad de vida y en general pierdan su felicidad. Claro, en ese concepto el rol de FONASA es muy importante, pero también está FONASA comparte la situación, la cobertura con las ISAPRES, con el sistema de salud privada. A su juicio, ¿cuál es el rol entonces que debiesen jugar las ISAPRES, tomando en cuenta que han sido consideradas instituciones injustas a lo largo de los años, sobre todo por las coberturas y por el tratamiento que se le da a determinadas situaciones más complejas incluso de salud? ¿Cuán injustas son las ISAPRES para usted? Mire, cualquier sistema, aquí se llaman ISAPRES, en otras partes tienen otros nombres, seguros, qué sé yo. Cuando usted negocia su salud en base a un contrato bilateral entre yo y una empresa cualquiera, estoy negociando qué partes de mi cuerpo van a ser cubiertas, qué parte de mi psiquis puede ser atendida o qué periodo de mi vida puede ser preocupación de esa institución y qué periodo no va a ser. Entonces, todo sistema que se basa en los seguros individuales tiende a ser injusto. Porque cuando el seguro individual tiene detrás fines de lucro, y de lucro, mucho lucro, lo más probable entonces, para que sea negocio, porque si no, no es negocio, es que tú tengas muchas exclusiones y tengas muchos periodos donde no tienes cobertura, porque eres muy caro. Entonces ese es un sistema injusto. También es injusto dentro de nuestro propio sistema de salud, el sistema de salud de público, también hay ciertas injusticias que tienen que ver con que muchas de las mejores condiciones en términos de resolutividad, de especialistas, de hospitales, están en las zonas cabezas de serie de las macroregiones o de Santiago, y también hay inequidad en las personas que tienen etnias específicas. Vemos que los indicadores los mapuches no son iguales que los indicadores de los que viven en Santiago, que el acceso a la salud no es el mismo, ¿no es cierto?, en el ámbito donde está el pueblo aymara en el norte, que el que tiene, qué sé yo, el trabajador de Antofagasta. Entonces la injusticia tiene distintos matices. Como usted me está preguntando las ISAPRES, yo creo que las ISAPRES tienen un gran nivel de injusticia en términos de que segrega y discrimina por riesgo, por edad y también por sexo. Ahora, no va a haber un cambio estructural, según lo que hemos podido leer. Mire, cuando uno habla de cambio estructural se refiere a que va a cambiar la institucionalidad. La gente siente que el único cambio que puede ser a lo mejor sustantivo es que se terminen las ISAPRES. Yo pienso de verdad de que nosotros tenemos que avanzar hacia un sistema más justo, más equitativo, y donde la gente, tanto del sistema público como del sistema privado, háblese ISAPRES, no sufran discriminaciones e injusticias independientes que hagan tratos bilaterales. Entonces, para eso hay que hacer muchos cambios que le hemos encargado, ¿no es cierto?, una propuesta a un consejo, la presidenta le ha encargado a un consejo, de que nos haga una propuesta, o dos propuestas, a lo mejor tienen más de una. Y la presidenta de la República, con el equipo técnico que conformamos, en salud y en otros sectores, ¿no es cierto?, en Hacienda y en otros sectores, vamos a identificar cuál es la mejor vía para que se cumpla el objetivo de este gobierno, que es aportarle equidad al sistema, público y privado. Entonces, en eso estamos, ya falta un par de semanas para que el Consejo emita su informe. Ha habido harto ruido alrededor de eso, creo que ha sido una discusión riquísima y creo que el producto va a ser también muy interesante, porque sin cambiar las estructuras se están haciendo propuestas que a mí me han compartido, porque además que se filtra todo y todo el mundo sabe todo, a pesar de que les pedimos que ojalá hubiera poco filtro, no porque sea poco transparente el sistema, si al final las personas ahí están voluntarias y ni siquiera se les paga, entonces estamos hablando de un voluntariado prácticamente, pero lo que yo he visto es súper bueno, o sea, de la mejor calidad y apunta a donde nosotros queremos llegar. Ministra, esta semana se inició el proceso de vacunación contra el papiloma. En Santiago, con la presidenta Bachelet incluso participando, también en otras regiones. En ese sentido, para quienes no hayan estado enterados del todo, también es una posibilidad de profundizar en ese concepto respecto del proceso de vacunación, a quiénes cubre, en qué regiones se va a hacer también, cuál es el proceso de información. Bueno, usted está hablando de verdad de una buena noticia. Creo que una buena noticia que hemos podido dar
a todos los chilenos y las chilenas es que por primera vez vamos a poder usar en forma de programa, o sea, en forma universal y gratuita para todas las niñas de cuarto básico, vamos a poder comenzar con la vacunación, la única vacuna que existe para prevenir cáncer, el cáncer de cuello del útero o cáncer cervicuterino, que se produce habitualmente en la fase reproductiva de la mujer, después de los 25 años, 25 a los 50 más o menos está la edad donde se produce el cáncer de cuello. Pero hay que prevenirlo porque como se asocia a un virus que se llama papilomavirus, lo que hace esta vacuna es que impide o previene, ¿no es cierto?, que el papilomavirus se aloje en la zona del cuello del útero y después de varios años de estar alojado ahí, produce cáncer. Entonces nosotros estamos generando la prevención primaria desde el origen, que no llegue el papiloma a la mujer, y para eso tenemos que colocarla en las niñas de cuarto básico porque es el periodo donde la inmunidad es más potente y donde va a haber una alta inmunidad cuando ella comience su vida sexual, que el promedio en Chile es 16 años. Claro, es que eso me preguntaban también precisamente respecto de niñas mayores que pudiesen vacunarse contra el papiloma. ¿Por qué solamente a las de cuarto básico es la cobertura y no en niñas que puedan estar más cerca de la edad reproductiva, por ejemplo? No, porque, a ver, primero que nada que tomar una decisión de qué grupo va a ser el vacunado, cuántas dosis se le va a colocar, tiene que ver con las características de la enfermedad que vamos a prevenir y características de la vacuna que vamos a colocar. Y en el caso de esta vacuna en específico, no es dañina a ninguna edad, pero sabemos que si ya la mujer está en edad reproductiva y ya en la edad adulta, todos nosotros, hombres y mujeres, bajamos bastante nuestro potencial de inmunidad, por eso todas las vacunas se colocan de chicos, porque ahí el aparato inmunológico está en efervescencia. Después se va cada vez bajando más el tono. Entonces, esta vacuna debe colocarse en un periodo que genere inmunidad para cuando la niña empiece a tener su vida sexual, que en promedio en Chile, como le digo, es a los 16 años, entre los 16 y los 18. Por lo tanto, si nosotros vacunamos a los 10, 11, que son los cuartos básicos, vamos a tener inmunidad cuando esa niña empiece su... Eso no quiere decir que si usted quiere comprar la vacuna que vale 80.000 pesos y se la quiere colocar a cualquier edad porque piensa que a lo mejor sí le va a servir, pero desde el punto de vista de la costo-efectividad de una vacuna, lo que se ha elegido a esta edad es la correcta. Ahora, cualquier programa parte con este grupo y el programa se va a basar en este grupo por todas las evidencias, y lo que no quiere decir, ¿no es cierto?, que ojalá a lo mejor también hubiéramos podido vacunar al quinto, al sexto, pero se parte por cuarto porque así se parte. En poco tiempo más van a estar todas las mujeres inmunes. Y esto es gradual, ¿no? En las distintas regiones se va a ir haciendo a medida que avanzan los días. Ya compramos todas las vacunas. Nosotros ya compramos 130.000 dosis de vacunas, se van a colocar 120.000 dosis. Esta es una vacuna que está dentro del programa, así como la vacuna del sarampión, la vacuna de la tuberculosis. Es una vacuna más del programa de inmunizaciones, por lo tanto, tiene características de obligatoria, pero se está informando a los padres y a aquellos padres que de verdad tengan algún motivo muy justificado para que su hija no se inmunice contra el cáncer, también será acogido eso. Perfecto, vamos a hacer un corte, ministra, vamos a ir a una pausa, estamos de vuelta en segundos nada más para seguir conversando temas de salud que interesan a las regiones, acá en Portavoz Noticias. Porque sabemos que vales. Sabemos el potencial que hay en ti. Ven a formar tus valores y tu destino. Que tu horizonte no tenga límites. Te esperamos. Servicio Militar. Esa soy yo. Soy pescadora artesanal y tengo mi propia embarcación. No fue fácil llegar al puerto. Es un trabajo duro y para meterse en este mundo, pucha que hay que tener carácter. Así todo, me abrí paso. Por mis hijos, contra viento y marea. Participa tú también en el premio al emprendedor Banco Estado Microempresas. Inscríbete y podrás ganar uno de los 8 vehículos de trabajo. Banco Estado Microempresas, el banco de los microempresarios de Chile. Si no eres cliente Banco Estado, también puedes participar. Ok, estamos de regreso acá en Portavoz Noticias con la ministra de Salud, Elia Molina. A ver, continuamos hablando de situaciones que tienen que ver con los hospitales en regiones, con la infraestructura. Usted ha manifestado cierto rechazo, cierta reticencia a una política
global de concesiones hospitalarias. Sin embargo, hay recursos que se han recibido históricamente por parte de las concesiones, efectivamente. ¿Cómo se suple esa inversión si es que no nos vamos directamente a las concesiones y utilizamos otros recursos, por ejemplo? Bueno, nosotros en Chile hemos construido siempre hospitales con fondos sectoriales. ¿Ah? Cuando ingresa el modelo de concesiones a Chile en carreteras, cárceles, parecía un sistema bastante interesante desde la perspectiva de poder construir sin tener el dinero inmediatamente y después irlo pagando después que se empieza a trabajar la obra, y con ciertos giros de negocio de ciertas áreas concesionadas en el ámbito de las cárceles, que es lo que yo conocí. Al parecer es una muy buen modelo para el ámbito de las obras públicas. ¿Ah? Creo que el presidente Lago en su momento tuvo muy buen ojo de concesionar carreteras, puentes, porque ahora lo ratificó, de hecho, acá Chile cambió. Lo ha dicho últimamente. Chile cambió en su conectividad, se transformó en un país moderno, lleno de vías, ¿no es cierto? Como que cambió estéticamente y también en términos del tránsito y de la conectividad. Pero para hospitales no, ¿Ah? dice usted. En el ámbito de las cárceles ya se empezó a ver problemas, ¿ah? Porque ahí también no es factible poder, en el ámbito de las cárceles, poder programar todo, cuando hay seres humanos que están ahí con sus dinámicas. En el ámbito de los hospitales, el modelo de construir en forma concesionada, hablemos de la construcción. Claro. Si bien tiene un 34% más de costo que lo que nosotros construimos con fondos sectoriales, y ese es un valor que lo consensuamos con el MOP, porque al principio nosotros tenemos un valor de más diferencia, el MOP tenía de menos diferencia, pero claro, nosotros estábamos considerando aspectos que el MOP no consideraba y al final consensuamos en que es un 34% más caro. Uno podría decir, bueno, pero un 34% no es tanto. Ok, te lo compro, te lo acepto. Y construyen bien porque al final construyen una empresa constructora que sería como la misma que nosotros podríamos contratar desde el sector. Claro. El problema viene cuando se echa a andar el hospital, porque se concesionan muchos servicios, ¿ah? Muchos servicios, no la clínica, no el doctor ni el remedio, pero todo lo demás sí. Y la verdad es que nosotros en salud trabajamos en equipo, tenemos que tener una cultura institucional, una cultura organizacional que es muy arraigada. Y cualquier cosa que venga de afuera tiende a ser rechazada. Pero en este caso hay razones para eso, porque son culturas de negocio distintas, recursos humanos que tienen distintas características contractuales, pero si yo tuviera que darle, aparte de todas esas cosas que es largo de comentar, también son carísimos lo que hay que pagar después. El costo de operación por todas las cosas que se concesionan terminan teniendo un valor altísimo y que además tienen castigo, porque no es un fondo fijo, no es un gasto fijo, sino que un gasto variable después de un cierto nivel de ocupación de cama. Y en el caso, por ejemplo, de la Florida y Maipú, con 80% de ocupación de cama para arriba, se cobra más. En el resto de las concesiones, Salvador, el Sotero del Río, todo lo que era a partir del 60% de ocupación de cama, cosa que están siempre ocupadas sobre el 60%. Claro, justamente. Entonces hay muchos argumentos, podríamos tener un programa solo de eso, pero a mí personalmente, y no es un tema de capricho, me dicen que es ideológico, sí, es ideológico, todo es ideológico. Claro. Ahora, el modelo que muchos defienden, también lo defienden de forma ideológica, claro, porque no ha demostrado en ninguna parte del mundo que es mejor que otro. A ver, vayamos puntualmente a distintos temas con regiones, por ejemplo, tienen que ver algunos de ellos con infraestructura que hace falta, que se está construyendo, y en el caso, por ejemplo, del Hospital de Pitrufquén, que está paralizada, ya se tomó razón la Contraloría del decreto que puso término al contrato con la empresa anterior constructora que estaba a cargo de la edificación del Hospital de Pitrufquén. Y entonces quedó la sensación en la Araucanía de que se paralizó algo a lo que le faltaba necesariamente poco, 8 o 10 meses para terminar, y ahora viene otro proceso nuevamente. Esa situación tiene bien complicada a la gente. Pero le explico, porque es que era complicada. Nosotros nos encontramos con un hospital que llevaba alrededor de 2 años de atraso. No estamos hablando que le faltaban 6 meses para terminar la obra. La obra está bien en pañales todavía. Está con muy baja construcción y mucho tiempo. No se le dio un plazo a la empresa cuando asumimos el gobierno
para que nos demostraran que eran capaces de acelerar el paso y terminarlo ya con 1 o 2 años de atraso, pero terminarlo. O sea, era el momento de hacer el término del contrato, en definitiva. Entonces, cuando vimos que hay un concepto en construcción que se llama trazo irreversible. O sea, cuando uno se da cuenta que una empresa no es capaz de aumentar más que el 0,1% o 0,2% de la construcción mensual, quiere decir que esa empresa nunca va a terminar el hospital o lo va a terminar en el día. O sea, antes se termina la empresa que termine el hospital. Entonces, creo que tomamos una decisión audaz de cortar el contrato con el único objetivo de poder terminar el hospital. Es muy importante entender que con esa empresa el hospital no se iba a terminar. Por lo tanto, es una obligación, un deber del director de servicios, porque tampoco yo le corté el contrato, hacer lo que corresponde. Si una empresa no cumple y se le ha dado la oportunidad y sigue sin cumplir, hay que cortarle el contrato porque se le está pagando con plata de todos los chilenos y por lo tanto tenemos que defender el patrimonio nacional. Y lo que sí nos tenemos que encargar, y eso nos tenemos que hacer cargo, de que esto rápidamente entre nuevamente en régimen con otra empresa constructora que le vamos a pedir que contrate a los mismos trabajadores, de manera que tampoco se genere una crisis de empleo. Sí, yo le preguntaba por el hospital de Pitrufquén, pero ahí mismo en la Araucanía también hay inquietudes por otros recintos en Villarrica, en Angol, que están ahí en compás de espera. En la Araucanía, en definitiva, hay un foco ahí importante y el propio intendente Monchumilla ha sido el que le ha emplazado lo dijo textual, solucionar los problemas más que generar un conflicto mayor aún y también referente justamente al hospital de Pitrufquén. Yo le tengo gran admiración al intendente y trabajo muy bien con los 2 senadores de la región, que además son del mismo partido, así que no debería yo tener ningún problema. Pero justamente lo que hay que entender es que no había alternativa, porque si hubiera habido la alternativa práctica de que ellos terminaran el hospital, o sea, tendría que yo ser absolutamente oligofrénica para poder cortar un contrato. El tema es que a veces eso es lo que no entienden las personas y sobre todo los futuros usuarios que quieren que esto se vea rápido, es que les da mucho susto que tengamos que volver a licitar. Pero el proyecto ya está, entonces se va a licitar sobre continuación de obra y esto no debería estar, yo creo que en un par de meses debería estar ya construyéndose. Perfecto. Vamos a hacer un último corte y al regreso estamos hablando de los especialistas, de la falta de aquellos en distintas zonas del país, otro de los problemas que se manejan hoy en día en la cartera de salud. Hablamos con la ministra Elia Molina al regreso de la pausa. Porque sabemos que vales. Sabemos el potencial que hay en ti. Ven a formar tus valores y tu destino. Que tu horizonte no tenga límites. Te esperamos. Servicio Militar. De regreso nos quedan algunos minutos de conversación con la ministra de Salud, Elia Molina. Hablábamos de la Araucanía, de Pitrufquén. Nos quedaron pendientes ahí 2 proyectos, Villarrica, quiero decir, y Angol, que están a la espera. Me imagino yo también hay una planificación respecto de esas zonas. Tenemos varios hospitales en la zona de la Araucanía que están dentro del plan de inversiones del gobierno. Nosotros tenemos hoy día un ambicioso plan de inversiones de 4.000 millones de dólares, que nunca jamás se había invertido en salud tanta plata en infraestructura. Eso es un tremendo desafío, pero también en este esquema que nosotros pusimos como factible de dejar 20 hospitales terminados, 20 en construcción y 20 en fase de licitación, sin duda de que ha costado, ¿no es cierto?, que todas las regiones y en especial también la Araucanía satisfaga todas sus expectativas. Pero estamos haciendo el hospital de Padre Las Casas, estamos haciendo el hospital de Villarrica, estamos haciendo el hospital de Pitrufquén, ¿no es cierto? Estamos avanzando en una serie de otros hospitales que algunos son reposición y otros son nuevos, porque algunos son reponer el que está muy en malas condiciones. Entonces yo le diría, ¿no es cierto?, a los ciudadanos de la Araucanía que van a tener su hospital. Sí, y aunque los hospitales más pequeños van a poder ser terminados en este gobierno y los aquellos que son muy grandes no se alcanza porque en 3 años, que es prácticamente el tiempo de construcción o menos, porque en hacer solo el proyecto de un hospital, el proyecto de arquitectura y el proyecto de ingeniería pasan 1 año.
Perfecto. Hablemos de la falta de especialistas, lo decíamos al comienzo de la pausa. ¿Cómo afrontamos este tema, que es endémico prácticamente, que viene desde el gobierno anterior hablándose largo y tendido, sobre todo en zonas extremas? ¿Cómo se ha evaluado la posibilidad de potenciar el rol de tener especialistas en las regiones como en Antofagasta, en Arique, en Iquique? ¿Hay alguna posibilidad de entregarles asignación de zona, por ejemplo, como se hace en otras áreas del desarrollo? Sí, se asigna. Mire, usted ha tocado un punto que quizás yo diría que es nuestro talón de Aquiles en este momento, pero donde hemos hecho los esfuerzos máximos en creatividad e innovación para poder desarrollar distintos esquemas, distintos modelos que aborden las distintas problemáticas, porque es diversa las razones por las cuales tenemos problemas. Objetivamente faltan en número, pero también están súper mal distribuidos. O sea, el 40% de los especialistas están en Santiago y solo el 60% está distribuido en el resto de todo Chile. Pero también es cierto de que no solamente necesitamos especialistas específicos, también necesitamos especialistas en atención primaria, porque en la medida que nosotros seamos capaces de dar una respuesta satisfactoria, resolutiva y oportuna a la gente en la atención primaria, lo más probable es que las necesidades de especialistas se vayan racionalizando. No digo que disminuyendo, pero se van racionalizando. Entonces, para poder solucionar el problema de la distribución y de tener más especialistas, estamos trabajando con todas las universidades que tienen la capacidad para formar especialistas, que no son todas, porque para formar especialistas... Y además no están en regiones, entonces un poco más. Sí, pero ese es el otro punto, qué bueno que me lo comenta. Por un lado, estamos trabajando con Asofamech y con todas las universidades, la Asociación de Facultades de Medicina Asofamech, y estamos trabajando con todas las universidades que forman especialistas para que nos aumenten los cupos, que disminuyan las becas autofinanciadas, porque las universidades ocupan su espacio con becas que cada uno se financia o te la financia UNISAPRE, qué sé yo, y nosotros perdemos espacios para poder formar gente que vaya a trabajar el sistema público. Y en eso hemos tenido una excelente recepción. Por otro lado, se está trabajando fuertemente con el Ministerio de Educación y con las regiones en específico para formar escuelas de medicina regionales en las zonas extremas. Estamos trabajando en Parinacota, se va a hacer también incluso acá cerca de Santiago, en la sexta región, y se están buscando espacios donde se pueda haber una nueva siembra, ¿no es cierto?, de profesionales de la salud y específicamente médicos que vayan dando abasto a las necesidades crecientes. Por otro lado, estamos generando desde el Ministerio, aumentando los cupos de generalato de zona, que son médicos que van por un tiempo a provincia, son médicos generales, bien formados, y que después de estar de 3 años para arriba en provincia, pueden postular a una beca de retorno. Entonces nosotros ahí vamos a asegurarnos de tener especialistas que puedan seguir trabajando, al menos durante un tiempo, porque nosotros no podemos obligar a nadie a trabajar en el sector, pero conjuntamente con hacer todos esos planes de que le exigen al becado quedarse un tiempo en la atención primaria, también estamos generando lo que usted muy bien ha dicho, que son mejorar las condiciones de empleo, claro, que tiene que ver con las condiciones laborales, pero también tiene que ver con el ingreso, tiene que ver con el sueldo, tiene que ver con los incentivos, tiene que ver con el ámbito de las zonas más peligrosas o de las zonas más alejadas. Desarrollo, en definitiva, del claro, personal, donde el médico tiene menos posibilidades de seguir su formación, porque uno como médico no termina nunca de formarse. O sea, si usted se imaginara la velocidad de la gestión de la información en salud, o sea, no hay cómo parar de estudiar si es que uno quiere estar medianamente en condiciones de solucionar los problemas de la gente. Hagamos un repaso por otra zona y por otro conflicto que tiene que ver con San Antonio, el poblado de Agua Buena, que sufrió el tema de la contaminación por plomo y se está investigando todavía, pero efectivamente inmediatamente se cae el recuerdo de lo que ocurrió en la escuela La Greda, en Puchuncaví, y cómo hacer para que situaciones como estas no se repitan en el tiempo, cómo aumentar la fiscalización, a lo mejor, si es prerrogativa esa del Ministerio de Salud. Se fiscaliza bastante, se fiscaliza mucho. Puede que nunca sea suficiente, pero en realidad la fiscalización no es solamente ir a generar multas y sumarios, sino que también la fiscalización tiene un objetivo de ser formador, de ser también un agente de cambio en la comunidad, en las empresas, en todos los ámbitos. En este caso específico hemos hecho una vigilancia bien fuerte sobre los niveles de plomo de los niños y de las personas y de los trabajadores de la industria que teóricamente produce esta contaminación.
Hasta ahora no hemos encontrado casos graves. Estamos haciendo un análisis bien concreto y viendo todas las mitigaciones que se pueden hacer desde el punto de vista de la empresa para evitar el riesgo a la población. Tengo entendido que la empresa se ha asesorado por expertos, que está trabajando en este ámbito y nosotros estamos ahí observando en el día a día y tomando todas las medidas correspondientes. Ayer estaba hablando con el doctor Tito Pizarro, que es el jefe de la división donde está todo el ámbito de salud mental, para poner el énfasis en que tenemos que proteger a las personas, y también mantener el empleo que generan las industrias, las empresas, y en ese sentido tenemos que buscar cómo gana-gana, que la gente por supuesto no tenga ningún riesgo y que la empresa pueda seguir funcionando y no genere cesantías. Pero ese es un espacio que nosotros tenemos que abordar tanto desde la perspectiva de este tipo de situaciones que la gente produce mucho pánico, y también en mirar cómo vamos a ir haciendo planes de descontaminación a lo largo de todo Chile, claro. Porque si hay algo que uno podría decir que es grave, es la contaminación que tienen muchas de las ciudades de aquí para el sur, que están ya declaradas absolutamente contaminadas, totalmente en riesgo, donde los niños, las niñas, los adultos mayores están teniendo más bronquitis, más asma, más neumonía. Entonces el tema de contaminación ambiental en Chile, estos eventos o incidentes son así como de mucho llamar la atención, pero estamos en esta situación en muchas partes y por lo tanto estamos trabajando con el Ministerio de Salud y Ambiente para que en conjunto tomemos las medidas, invirtamos los recursos que hay que invertir, porque eso pasa por invertir muchos recursos. Muy bien. Ministra Elia Molina, muchas gracias por aceptar la invitación de Portavoz Noticias. Muchas gracias a usted y cuando quiera. Muy bien. Así es, entonces estamos cerrando esta edición de Portavoz Noticias Domingo en esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Sigan la compañía de los 22 canales de Arcatel y de Terra.cl. Que estén muy bien. Con el auspicio de Servicio Militar, descubre tu potencial. Te sorprenderás. 10ª versión del Premio al Emprendedor Banco Estado Microempresas. Hemos presentado Portavoz Noticias.